Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene fascinada. Ya vieron el título, ¿verdad? Amor secreto, Aatai y Serinei. La chispa que encendió Hollywood. ¿Real o ficción? Prepárense porque vamos a desentrañar una de las historias más comentadas, rumoreadas y, digamos, cercanas a la realidad, en el mundo de las celebridades turcas. Estamos hablando de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Dos nombres que juntos provocan un revuelo increíble. Y es que la química que hubo entre ellos, wow. Fue explosiva. ¿Se acuerdan de la serie Med-Cecir *? Bueno, ahí fue donde todo empezó, donde la chispa saltó. Y la pregunta del millón es, ¿fue solo ficción? ¿O hubo algo más detrás de las cámaras? Así que agarren sus palomitas, preparen sus neuronas y acompáñenme a explorar esta historia, a analizar las pistas, a bucear en los rumores y sobre todo, a divertirnos un montón. Y antes de que empecemos, ya saben, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido interesante por venir, así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. ¿Listo? Empecemos. Para aquellos que no los conocen, déjenme darles una pequeña introducción a estos dos grandes. Aatai Ulusoy es uno de los actores más populares y exitosos de Turquía. Es guapísimo, talentoso y ha protagonizado un montón de series y películas que han arrasado en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Piensen en El secreto de Feria Insider o más recientemente de Protector en Netflix. Es un actorazo y su carisma, uff. Su mirada profunda, su forma de interpretar, la capacidad de transmitir emociones con solo un gesto, es algo que lo distingue. Además, su físico, ese físico. Pero más allá de eso, Aatai es un actor que se ha esforzado por diversificar sus papeles, por demostrar su versatilidad. No se ha quedado estancado en el mismo tipo de personaje, y eso es algo que se valora mucho en la industria. Su paso por Med-Cecir por ejemplo, marcó un antes y un después en su carrera, y le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos. Por otro lado, tenemos a Serinei Sarkaya, otra actriz de renombre. También es guapísima, talentosísima y con una carrera impecable. Ha protagonizado series como Fi y más recientemente Alice in Wonderland y Kimler Heldi Kimler Hekti ambas en Netflix, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir cualquier papel. Es una actriz muy versátil, y su belleza es innegable. Serinei es una mujer que irradia elegancia y sofisticación. Su porte, su estilo, su forma de hablar, todo en ella es impecable. Y como actriz, es una camaleona. Se transforma completamente en cada personaje, y es capaz de interpretar papeles muy diferentes entre sí. Desde la fragilidad de Mira en Med-Cecir hasta la fuerza y determinación de los personajes más recientes, Serinei demuestra que no tiene límites. Además, su talento para el baile es algo que la distingue. Su participación en Fi fue una muestra de su increíble disciplina y talento. Bien, ahora que ya los tenemos presentados, volvamos a Med-Cecir Esta serie, que fue un bombazo en Turquía y que llegó a Latinoamérica con el nombre de Marea fue el punto de encuentro entre Aatai y Serinei. Interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes que se enamoran perdidamente. La historia, como ya sabrán, es un drama romántico con muchos matices, pero lo que realmente impactó a los fans fue la conexión entre los dos actores. La serie, basada en la exitosa serie estadounidense cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que es arrestado injustamente y que, gracias a la ayuda de un abogado, conoce a Selim Serez, quien decide acogerlo en su lujosa casa. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, la hija de Selim, y la serie se centra en la relación entre ellos dos, llena de conflictos, dramas y, por supuesto, mucho amor. La serie aborda temas como las diferencias sociales, la importancia de la familia, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños. La trama es atrapante con giros inesperados y personajes complejos. Y por supuesto, la química entre los protagonistas es el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La química en pantalla era, y es, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, era algo que traspasaba la pantalla.
Se veían enamorados, genuinamente enamorados. Y claro, esto generó un montón de rumores. Estaban juntos en la vida real. Era todo actuación. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos, y los medios de comunicación comenzaron a especular. La conexión entre Atai y Serinei era tan intensa que los espectadores no podían evitar preguntarse si esa magia era real. Los fans, los llamados Medcezir Lovers, se volcaron a las redes sociales para debatir, analizar cada escena, cada mirada, cada gesto. Crearon foros, grupos y páginas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su posible relación. La serie se convirtió en un fenómeno, y la popularidad de los actores se disparó. Los paparazzi estaban a la caza constante buscando la prueba definitiva. Fotografías, vídeos, supuestas declaraciones de amigos cercanos, todo alimentaba los rumores. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de gestos de cariño fuera del set. La verdad es que en su momento todo apuntaba a que sí, que había algo más que una simple amistad y una gran química actoral. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no se quedaron atrás. Publicaron artículos y reportajes con fotos de los actores juntos, especulando sobre su relación. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar imágenes que confirmaran los rumores, como besos, abrazos o incluso simples gestos de complicidad. La prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo, alimentó aún más la especulación, generando un gran interés en la vida personal de los actores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pistas tenemos? Bueno, primero, la forma en que se miraban en las entrevistas. La conexión que tenían. Segundo, las declaraciones ambiguas de ambos. Nunca negaron rotundamente la relación, pero tampoco la confirmaron explícitamente. Tercero, los comentarios de sus compañeros de trabajo, quienes a menudo hablaban de lo bien que se llevaban, de lo enamorados que parecían. Las entrevistas a Atai y Serinei durante la época de Medcezir son un tesoro de pistas. Sus miradas, sus risas, la forma en que se complementaban al hablar, todo indicaba una conexión especial. Evidentemente los presentadores y periodistas no se quedaron atrás en hacer preguntas sobre su relación, y las respuestas de los actores eran siempre evasivas, pero con una sonrisa en los labios. Las declaraciones ambiguas de ambos alimentaron aún más los rumores. En lugar de negar la relación, solían responder con frases como «somos muy buenos amigos» o «nos llevamos muy bien». En algunas entrevistas se notaba cierta timidez, como si quisieran proteger su intimidad. Nunca se comprometieron a confirmar o negar la relación, lo que, por supuesto, generó aún más especulación. Además, los comentarios de sus compañeros de trabajo como Burak Deniz se sumaron a la intriga. Muchos hablaban de la complicidad entre Atai y Serinei, de lo bien que se llevaban y de la química que irradiaban. Sus amigos y colegas en el set eran testigos privilegiados de la relación entre los actores, y en muchas ocasiones, dejaron entrever que había algo más que una amistad. Pero, ¿qué hay de la parte de Hollywood? La chispa que encendió Hollywood. Bueno, aquí es donde entran los rumores de proyectos internacionales. Se hablaba de que ambos habían recibido ofertas para trabajar en producciones de Hollywood, y que incluso se les había visto juntos en reuniones con productores y directores. Esto alimentaba la idea de que podrían ser una de esas parejas de celebridades que, al estilo Brangelina o Bennifer, intentaban conquistar el mundo del cine juntos. La posibilidad de que Atai y Serinei dieran el salto a Hollywood era un tema recurrente en la prensa turca. Se especulaba con ofertas para películas, series y anuncios publicitarios. Los medios de comunicación afirmaban que habían sido vistos en reuniones con importantes productores y directores de Hollywood, alimentando la idea de un futuro prometedor en la industria del cine estadounidense. Los rumores se intensificaron, y los fans soñaban con ver a la pareja en la pantalla grande, conquistando el mundo juntos. Sin embargo, la verdad es que hasta donde sabemos, esos proyectos nunca se concretaron. Aunque sí es cierto que Atai ha participado en algunas producciones internacionales, como la serie de Protector de Netflix, y que Serinei también ha estado en el radar de algunos directores de renombre. Pero la supuesta relación, o el intento de conquistar Hollywood juntos, no se materializó como tal. Si bien es cierto que Atai ha tenido éxito en producciones internacionales, como la serie de Protector y que Serinei ha sido considerada para algunos proyectos, la idea de que ambos intentaran conquistar Hollywood como pareja no se concretó.
Esto no significa que no hayan recibido ofertas o que no hayan tenido reuniones con productores, pero lo cierto es que no llegaron a trabajar juntos en ninguna producción internacional. Entonces, ¿qué pasó con este amor secreto? ¿Fue real o solo una excelente estrategia de marketing para la serie? La verdad, como suele pasar en estos casos, nunca la sabremos con certeza. La información que tenemos es limitada, y la mayoría son rumores y especulaciones. La verdad, como suele suceder en estos casos, nunca la sabremos con certeza. La vida privada de las celebridades es por lo general un misterio, y los detalles de sus relaciones sentimentales son celosamente guardados. La información que tenemos es limitada, y la mayoría son rumores y especulaciones. Las fuentes son escasas y la prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo, no siempre es confiable. Las redes sociales, aunque brindan una ventana a la vida de los famosos, también pueden distorsionar la realidad. Lo que sí sabemos es que después de *Med-Cecir*, ambos tomaron caminos separados. Aatay ha estado involucrado en otras relaciones, y Serrini también ha tenido sus propias historias de amor. Nunca han vuelto a trabajar juntos en otro proyecto, lo que ha alimentado la idea de que tal vez, simplemente, no funcionó. Después del éxito de *Med-Cecir*, los caminos de Aatay y Serrini se separaron. Ambos continuaron sus carreras por separado, y cada uno tuvo sus propias relaciones sentimentales. Aatay estuvo involucrado con otras actrices, y Serrini también tuvo romances que ocuparon titulares en la prensa. La decisión de no volver a trabajar juntos en otro proyecto alimentó aún más las especulaciones sobre su relación. Algunos interpretaron esta decisión como una señal de que la relación no había funcionado, o que simplemente no estaban destinados a estar juntos. Pero, ¿cómo podemos saber la verdad? Creo que lo más cercano a la verdad que podemos saber es lo que se ve en la pantalla. Vimos una química, una conexión y una complicidad que pocos actores logran. Si esa química fue algo más, si ese amor traspasó la ficción, es algo que solo ellos saben. Y quizás es mejor que así sea. A veces, la magia de un amor secreto reside en la incertidumbre, en el misterio. Lo más cercano a la verdad que podemos saber es lo que vimos en la pantalla, una química innegable, una conexión palpable y una complicidad que pocos actores logran. La forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban era algo que trascendía la actuación. Si esa química fue algo más, si ese amor traspasó la ficción, es algo que solo ellos saben. Y quizás es mejor que así sea. La magia de un amor secreto reside en la incertidumbre, en el misterio. El hecho de no saberlo a ciencia cierta, de tener que especular y fantasear, es lo que hace que la historia de Aatay y Serrini sea tan fascinante. En resumen, hemos analizado la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos repasado la química en *Med-Cecir*, los rumores de una relación fuera de la pantalla, las supuestas conexiones con Hollywood y, al final, la incertidumbre que rodea todo este tema. La chispa existió, la conexión fue evidente, pero si ese fuego se extendió más allá del set, es algo que queda a la imaginación. En definitiva, hemos explorado la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos analizado la química explosiva en *Med-Cecir*, los rumores que sugerían una relación fuera de la pantalla, las supuestas conexiones con Hollywood y, al final, la incertidumbre que rodea todo este tema. La chispa existió, la conexión fue evidente, pero si ese fuego se extendió más allá del set, es algo que queda a la imaginación y al juicio de cada uno. El misterio de este amor secreto es lo que lo hace tan atractivo. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Creen que hubo amor? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Me encantaría saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan, si conocían esta historia, si son fans de Aatay o Serrini, o de ambos, y qué otras parejas de famosos les gustaría que analizáramos. Es hora de que ustedes, mis queridos suscriptores, expresen sus opiniones. ¿Creen que hubo amor? ¿Fue real o simplemente una estrategia de marketing para la exitosa serie *Med-Cecir*? Los comentarios son el lugar perfecto para compartir sus pensamientos, ideas y teorías sobre este tema. Cuenten sus propias experiencias, si conocían esta historia antes de ver el vídeo. ¿Son fans de Aatay Ulusoy, de Serrini Sarkaya, o de ambos? Díganlo. Además, propongan otras parejas de famosos que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos.
La comunidad del canal es importante y sus sugerencias son valiosas. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho más contenido por venir, así que los espero en el próximo. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao.